¿Qué tal, hermanos? Un gusto estar con ustedes para compartir la palabra de Dios en este momento. Vamos a estar estudiando en estos días la vida de Josías, que fue rey de Israel. Más propiamente dicho, el reino del sur. Y le llamamos a esta serie de estudios Principios para tiempos difíciles. Al igual que Josías, en este momento nosotros estamos viendo tiempos difíciles y encontraremos aquí a la luz de la palabra de Dios algunos principios que nos pueden ayudar para vivir en estos tiempos que no son mejores que los de Josías. Antes de empezar, quisiera decirles que pues el asunto con los reinos de Israel, ustedes saben que el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Para esta fecha donde Josías es rey, el reino del norte había desaparecido. El reino del norte, que se había quedado con el nombre de Israel, ya había desaparecido y el reino del sur, o Judá, es donde continúa en esta serie de sucesos donde se centra el libro de Reyes. También ustedes recordarán que aquí en el libro de Reyes pues nos viene narrando la historia, ¿no? Y este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, este rey hizo lo malo, derribó esto, hizo aquello, reformas. Y básicamente la historia de los reyes es eso, ¿no? Los que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios y los que hicieron lo malo, ¿no? Josías es un rey que hace lo bueno delante de los ojos de Dios. Y es lo que vamos a estar analizando. Vamos a estar estudiando estos días, segundo de Crónicas 34 y 35, para tratar de aprender estos principios para tiempos difíciles. Y pues vamos a orar para empezar. Dios nuestro, te damos muchas gracias porque eres bueno, Señor, porque eres fiel, porque nos amas, porque nos proteges, porque nos cuidas, Señor, y aún en estos tiempos difíciles, pues tienes palabra para nosotros. Te pedimos que hables a nuestro corazón, rogamos por cada una de las personas que son de tu pueblo, Señor, te pedimos que nos des consuelo, esperanza, Padre, y te rogamos que muy pronto esta situación pues la podamos superar. En el nombre de Jesús, amén. Entonces les decía que estaremos estudiando estos días el reinado de Josías. Entonces se trata de un rey cuyo desarrollo de su ministerio se realizó en un tiempo muy complicado para el pueblo de Dios. Entonces les platicaba hace un rato que el reino del norte había sido exterminado con la caída de su capital. La capital de Israel era Samaria y fue destruida. Y por otro lado, el reino del sur pues seguía con sus reyes y el papá y el abuelo de Josías hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, dice la Biblia. De hecho, su abuelo fue malo, pero llegó un momento en el que se arrepintió, le pidió perdón a Dios y efectivamente pues Dios lo perdonó y terminó sus años siendo un buen rey, temiendo a Dios. Y es aquí donde empieza Josías, ¿no? Entonces, para iniciar, hemos de leer Segunda de Crónicas, les decía, el capítulo 34, segundo libro de Crónicas 34. Dice el versículo 1 y el 2, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, lo primero que nos enseña Josías, el primer principio, es un principio de discipulado. Quiere decir que él decidió seguir a alguien. Él buscó seguir los pasos de alguien. Y eso es algo que nosotros podemos aprender. ¿Qué pasos queremos seguir? ¿A quién queremos seguir? ¿A quién nos queremos parecer? Dice aquí la Biblia que éste hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y habíamos dicho que su papá y su abuelo hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Quiere decir que Josías pudo haber seguido en esa línea, ¿no? Mi abuelo hizo lo malo, mi padre hizo lo malo, pues yo también puedo hacer lo malo. Sin embargo, él decidió que iba a hacer lo que hizo su antecesor, uno de sus antepasados, el rey David, que fue conforme al corazón de Dios, ¿no? Y en este principio podemos resaltar dos enseñanzas principales. La primera, escojamos a quién nos queremos parecer. Escojamos a quién nos queremos parecer. Escoger un héroe, un mentor o un modelo a seguir nos hace identificarnos con una corriente, un estilo, un movimiento o una comunidad.
De hecho, existe un síndrome muy común de la naturaleza humana, que consiste en el pecado de creerse único, de decir yo aquí soy único, no me parezco a nadie, y ese mal hace que despreciemos cualquier influencia de otras personas sobre nuestra vida, ¿no? Sin embargo, reconocerse seguidor de alguien que sigue a Dios, es escoger el bien, como lo hizo Josías. Dice, y anduvo en los caminos de David su padre, y no solo eso, sino que no se apartó, dice la Biblia, ni a la derecha ni a la izquierda, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Sigue diciendo el capítulo 34 de Segundo de Crónicas, en el versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. A los 8 años de su reinado quiere decir que era un jovencito si empezó a reinar a los 8 años. Y a los 8 años de su reinado comenzó a buscar a Dios, era un adolescente de 16 años. Entonces, a sus 16 años comenzó a buscar al Dios de David su padre, dice la Biblia. ¿Qué podemos aprender de este versículo 3? Un principio de adoración. Escojamos ante quién nos queremos postrar. En aquella época, por cierto, era muy común que el pueblo de Israel se desviara cada rato, sobre todo con los Baales. ¿Se acuerdan de eso? Había altares, ahí había templos donde había sacerdotes de Baal y donde se adoraba a Baal. Entonces, pues muy fácilmente Josías pudo haber decidido que él se postraba ante cualquier dios, ¿no? Ante cualquier dios. Es más, él pudo haberse inventado uno nuevo y decir, pues yo voy a adorar a este dios que me acabo de inventar. Sin embargo, dice aquí la Biblia que comenzó a buscar al Dios de David su padre. Él hizo una elección. Él dijo, voy a buscar a Dios para adorar. Consciente o inconscientemente, hermanos, todo el mundo adora algo, ¿no? Habrá quien adore su trabajo, habrá quien adore a su familia, habrá quien adore a la vida misma, ¿no? Habrá quien adore a su pareja, a sus hijos, a la cultura, al deporte. Hay quien se entrega completamente al deporte como si no existiera nada más en la vida, o a una pasión, o a un hobby, qué sé yo. O sea, consciente o inconscientemente, todo mundo adoramos algo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más importante que deberíamos hacer? ¿Qué cosa nos quita la paz si no la tenemos? ¿Por qué cosa estaríamos dispuestos a morir? ¿Qué es aquello que es lo más importante? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es aquello por lo que diríamos, estoy dispuesto yo a dar la vida por eso? Pues Josías tenía muchas opciones. Ya decíamos, tenía ídolos, podía escoger dioses falsos, podía escoger mujeres, podía escoger la riqueza. De hecho, pues los reyes no tenían necesidad de nada, ¿no? Eran ricos, tenían todo lo materialmente existente a la mano. Entonces él pudo haber escogido postrarse ante lo que él quisiera, ¿no? Sin embargo, dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Entonces él eligió a quién se quería postrar. Y por otro lado también escogió la historia que deseaba continuar. Dice en Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. Quiere decir que después de Adán, después de que Dios creó a Adán, ya ninguno de nosotros somos originales. Quiere decir también que todos continuamos una historia. Todos somos el desenlace de algo que inició antes, ¿no? No estamos iniciando algo nuevo, estamos continuando con algo que inició pues hace un año, o hace 5, o hace 20, ¿no? Dice la Biblia, decíamos, no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora, dado que todos somos un desenlace de algo que se inició hace mucho tiempo, o poco tiempo, o algún tiempo, la pregunta es, ¿cuál historia deseamos concluir? ¿Cuál historia deseamos concluir? Josías quiso ser parte del plan de Dios. Se unió a la historia de la salvación y consagró su vida a vivir las promesas de Dios para su pueblo. Aunque la nación ya había sido juzgada por el Todopoderoso, Dios ya había dictado sentencia al al reino de Judá, pues en el tiempo de Josías hubo paz, ¿no? En el tiempo de Josías se vivió bien.
Entonces, una enseñanza más que podemos aprender es que nosotros como discípulos de Dios adoramos a Dios y con su adoración guiamos a otros a encontrarse con Dios. Entonces llevamos dos principios. El primero, principio de discipulado, buscar a alguien a quien seguir, y el segundo, principio de adoración, y decíamos escoger ante quién nos queremos postrar por un lado, y por otro lado escoger la historia que deseamos continuar. Fíjense que el pueblo de Israel vivía en ese entonces tan mal, o sea, las cosas estaban tan mal, que de hecho el padre de Josías fue asesinado, conspiraron contra él sus propios consejeros, ¿no? Su círculo cercano conspiró contra el padre de Josías y lo asesinaron. Y después dice la Biblia que el pueblo de la tierra mató a la gente que había matado al papá de Josías. Entonces estaban los que adoraban a Dios, que eran capaces de matar a los que habían matado al padre de Josías, y por otro lado estaban los que adoraban a otros dioses que también estaban dispuestos a matar, a conspirar contra el mismísimo rey. Entonces la situación, hermanos, era bien complicada, bien complicada. Sin embargo, Josías hizo estas dos decisiones muy importantes. Buscó a alguien a quien seguir y siguió el modelo de David, del rey David, no de su padre ni de su abuelo, sino de alguien todavía más atrás, el rey David. Y por otro lado, decidió que iba a adorar a Dios. Estos son los dos primeros principios que podemos aprender. Principios, decíamos, para tiempos difíciles. Un tercer principio sería el principio de la revolución. Sigue diciendo en el libro de Crónicas: y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Entonces decíamos, tercer principio, principio de revolución. Seamos inconformes. De pronto esta palabra es como difícil, ¿no? Es un principio es un principio de choque, ¿no? Porque decimos seamos revolucionarios, y a veces es como no, la revolución no, porque es escandalosa, o no te inconformes porque estás desalineado. Pero hermanos, vale la pena hacer revolución por ciertas cosas, ¿no? Si a Dios le molesta algo, vale la pena hacer una revolución para cambiar eso que a Dios le molesta. Eso es lo que hizo Josías. Josías sabía que Dios era un Dios celoso y que no soporta la idolatría, ¿no? El pueblo de Israel, el reino del sur, Judá, pues tenían ahí muchos ídolos, ¿no? Y Josías lo sabía, y Josías no estaba de acuerdo con eso. Hizo una revolución. Vean todo lo que mandó a hacer, mandó tirar, dice aquí el versículo 5, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, ¿no? O sea, hizo todo lo que estuvo a su alcance para destruir la idolatría en el pueblo de Judá. Hasta aquí 3 principios, hermanos. Continuaremos este principio y otros más en los días posteriores en este estudio. Vamos a continuar viendo estos principios para tiempos difíciles.